Sean ustedes bienvenidos, estimados amigos, a Lecturas Ancashinas. El día de hoy leeremos el cuento El hermano Pablo de Abraham Prudencio, escritor yungaíno, aquí en Lecturas Ancashinas. Abraham Prudencio nació en Yungay en 1979. Es candidato a doctor en literatura y magíster en literatura general y comparada por la Universidad Sorbona, en Francia. Es licenciado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado las siguientes obras: La vida no vale nada, El día de mi suerte, Hojas de otoño, Atahualpa el Inca que nunca muere, Ella soñaba con el mar y El olvido de tu nombre. Ha ejercido la docencia universitaria tanto en el Perú como en Francia. Asimismo colabora en diversos medios literarios. En 2008 resultó finalista del Premio Internacional Juan Rulfo. El cuento que hemos seleccionado para hoy es El hermano Pablo, que se halla en el libro Hasta donde llegue el amor. A propósito del libro Hasta donde llegue el amor, podemos manifestar que dicha obra engloba la narrativa breve de Abraham Prudencio, que con el devenir de los años ha ido configurando su propia cartografía literaria. Los personajes representados en sus textos pasan por situaciones tanto difíciles como irónicas. Es el día a día del ser humano en sus distintas etapas y facetas, donde el amor, lo prohibido, la injusticia, la venganza y la muerte llegan a su punto extremo a pesar de la voluntad y el deseo más férreos. Hasta donde llegue el amor nos muestra la marca fecunda de un escritor que con los años va imponiéndose como uno de los escritores más talentosos de su generación. Y ahora con ustedes el cuento El hermano Pablo de Abraham Prudencio. El hermano Pablo. Estábamos reunidos jugando fulbito cuando él llegó, acompañado de su humilde tía. Paralizamos el juego, empezamos a mirarlo de pies a cabeza, la cara demacrada nos reveló su desnutrición y tristeza. Cuando lo vi entrar a casa, rápidamente supe que era él. Ya mi padre nos había advertido: mañana llegará uno de mis ahijados. Se quedará a vivir con nosotros. Será como un hermano para ustedes. Le prometí a su madre que velaría por él y yo soy un hombre de palabra. No me alcanzó el tiempo para despedirme. Asusado por la curiosidad, entré veloz a ver qué sucedía. Las lágrimas surcaban su rostro. Mi padre lo consolaba, pero él seguía llorando, en silencio, por su madre muerta y su incierto futuro. Se calmó un poco cuando mi padre lo abrazó con fuerza y le dijo: no te preocupes, sé lo que sientes, pero esta es tu casa. Desde hoy eres mi hijo. Lo llevé a su habitación y le regalé un rompecabezas. Era el primer obsequio que recibía en su vida. Se sintió contento, aunque luego no supo qué hacer con las piezas. Poco a poco fue entendiendo la rutina de la casa y del barrio, seguramente por venir de tan lejos y por estar en una familia que no era la suya. No lo dijo, pero siempre lo tuvo presente. Quería quedar bien. Mi padre acostumbraba levantarse temprano para abrir la ferretería. No le decía nada, pero Pablo ya estaba cambiado, peinadito, y mientras él se afanaba limpiando y barriendo, nosotros seguíamos durmiendo. Creíamos tontamente que debería ser así. Sin embargo, él, como prediciendo su futuro, se estaba preparando para condiciones más duras.
Mis hermanos también sacaron provecho de su presteza y para cualquier cosa le decían, Pablito, un favor, ve a comprarme esto o lo otro. Y él, sin revolonear, se iba corriendo. No se negaba ni renegaba, siempre estaba listo para hacernos cualquier favor. Mi madre, cansada de pedirnos a nosotros, se dirigía a él. Pablito, me olvidé de comprar el aceite o me olvidé la sal. Se demoraba más en darle la plata que él en extender la mano, de manera que en menos de 2 meses se había ganado el cariño de toda la familia. Así como era complaciente, también era bastante callado. Eso le trajo numerosos inconvenientes. Sus compañeros lo miraban con recelo y desconfianza. Era el único que desentonaba en ese grupo feroz. Sufría en silencio. Un día llegó a casa con una quena en la mano. Hasta ahora se ignora quién se la dio, pero desde esa fecha no hubo día en que no se le viera sin ese dichoso instrumento. Se iba a la ferretería con su quena, comía con su quena, atendía las clases con su quena, se iba al baño con su quena. Tanto sopló y sopló que un día el ruido se convirtió en melodía. Tocaba guainitos, también el himno nacional, pero lo que más le gustaba era el cóndor pasa. Ya nos tenía hartos con ese ritmo que iba intensificándose gradualmente. Tanto habría tocado esa canción que en el colegio como en el barrio no le llamaban por su nombre, sino le decían, habla, Cóndor. Hasta mi madre, Cóndor, ve a comprar pan, o Cóndor, pásame la mantequilla. Tanto me enfureció ese detestable instrumento que un día traté de arrebatárselo. Forcejeamos. Él lo defendió como a su propia vida. Eso me hizo perder el control y en un rapto de locura le disparé un puñete en la boca. Se quedó quieto. La sangre empezó a brotar. Le bajaba por la boca hasta el cuello. Ahí recién me percaté del error. Quise disculparme. Me pidió que no lo hiciera. Como era el protegido de papá, estaba seguro que esa noche recibiría mi merecido. Entré a casa rogando, pero no, mi papá estaba de lo más tranquilo. Cóndor no me había delatado. Me conmovió tanto su grandeza que desde ese día me acostumbré a las notas graves de su quena. Si no escuchaba la melodía, temía que algo malo le estuviera pasando. Mi padre por las noches tenía la costumbre de contar anécdotas, tanto suyas como ajenas. Desde que llegó Pablo, los personajes de sus cuentos ya no fueron lancheros ni mineros, sino almas en pena, brujas, cabezas voladoras. Fue una estrategia para hacerle hablar, y bien que lo logró. De tantos relatos que contó, Pablo, uno se me quedó en la mente, como si me lo hubiera grabado con hierro al rojo vivo. Le sucedió a un hombre que tenía la mala costumbre de fumar, mascar coca y hacer no sé qué cosas con las barajas. Su ritual empezaba a partir de las 12 de la noche. Así, entre el envolvente humo, deseaba la buena y mala suerte a la gente. Sin embargo, esas prácticas no lo invalidaban para ser un buen agricultor. Como cualquier hombre trabajador acostumbraba a levantarse temprano, su mujer, entre dormida y despierta, lo sentía alejarse entre las 2 o 3:30 de la mañana y no le decía nada porque ya conocía su respuesta. Tengo que avanzar. Hay muchas cosas por hacer. Y se iba. Una noche la mujer lo vio por un agujero de la pared, fumando con vehemencia y hablando como si estuviera recriminando a alguien. Asustada, se volvió a acostar. Esa misma madrugada el hombre se fue temprano a regar su sembrío, pero antes tenía que ir hasta la misma fuente. Desde ese momento no se supo con certeza qué ocurrió allí. Pero lo cierto es que regresó muy cambiado. Su comportamiento distaba mucho del hombre que conocía. La mujer, para entonces, con el hijo en su espalda, le fue llevando la comida, y grande fue su sorpresa al no encontrarlo, y peor aún, los maizales continuaban secos.
Lo buscó toda la tarde con una de sus vecinas. Incluso fueron 2 veces hasta la impenetrable Toma, pero no lo encontraron. Llegó al atardecer del cuarto día, tenía el cuerpo magro y la ropa hecha jirones. Ninguna expresión se dibujó en su rostro cuando salió su mujer a recibirlo. Pasó de frente a su cuarto oscuro. A medida que pasaban los días, su locura se acentuaba más. Cuando su mujer le servía la comida, la insultaba. «¡Mierda me estás sirviendo!», tiraba la comida a la basura. Y cuando le pedía dinero decía: «¿Plata? ¿Plata me estás pidiendo? ¿So mierda? ¿No ves que está en tu nariz? ¿Qué más quieres que te dé?». En el suelo no había más que ramas, leñas y cáscaras. A veces decía: «¡Saquen esa espina!». La mujer le miraba espantada porque no había espina alguna. Así andaban las cosas, hasta que un día desapareció por completo. No se supo de él sino un par de años después. La gente le contaba a su mujer: «Lo hemos visto en el pueblo. Tiene la ropa vieja, se ha amarrado un trapo en la cabeza, anda arrastrando un saco de basura. Esa es toda su fortuna». Cuentan que murió pidiendo agua, pero un minuto antes del final se le aclaró la mente. Dijo: «Pablo, hijo mío, ¿qué será de ti en este mundo de locos?». Con el pasar de los días, nos íbamos compenetrando cada vez más. Le tratábamos como a un hermano. Si antes papá compraba ropa para 3, ahora compraba para 4. Cuando daba propina, nos daba por igual a los 4. Nadie tenía por qué sentirse discriminado. La vida familiar continuaba sin muchos sobresaltos, hasta que llegó el fatídico aniversario del colegio. Como de costumbre, se hacían varias actividades. Una de ellas era el concurso de disfraces. Yo, para ahorrar, iba a salir igual que la vez anterior, es decir, de hombre primitivo. Pablo, en cambio, no sabía de qué diablo se iba a disfrazar. Una hora antes del inicio, mi hermano Jorge tuvo una gran idea. «Ven», le dijo, llevándolo a la sala, «ya sé de qué vas a salir». Al llegar mi turno, el jurado ni se inmutó de mi disfraz. Ya estaban cansados de ver a tantos hombres primitivos. Cuando me estuve sacando esa horripilante barba, un hombre periódico se me acercó. «¿Adivina quién soy?», me dijo. Era Pablo. Lo habían forrado con periódico de punta a punta. Hasta sus zapatos eran de ese material. Me impactó la originalidad. Ya me estaba haciendo ilusiones con la computadora que pusieron de premio, cuando de pronto otro hombre periódico pasó por nuestro lado. «Caray», dije, «¿ahora qué hacemos?». Es ahí cuando se me ocurre la idea más estúpida. Le dije: «Para que ganes, te prendemos un poquito, pasas corriendo por el jurado, regresas y aquí nosotros te apagamos. ¿Quieres?». Pablo, ilusionado, mirando la computadora, dijo: «Ya». En el estrado, mis 2 amigos y yo le prendimos. La velocidad hizo que el fuego se avivara, se extendiera. No estuvo ni por la mitad cuando la llama lo había envuelto. Corrimos para socorrerlo. Se cayó al piso y volvió a levantarse. Desesperados lo envolvimos con un manto y con nuestras casacas. Solo así logramos apagar el fuego. La gente aplaudía. Creían que era parte de la escena. Cuando pudo hablar me dijo: me arde mucho, siento que me sigo quemando». Con el alma ida traté de tranquilizarlo. «No te preocupes, no es nada, te llevaremos al hospital». Caminaba apenas. Se le notaba en el rostro el dolor insoportable. Con mucha angustia y esfuerzo llegamos al hospital. Las enfermeras volaron de sus puestos al verlo en ese estado. Dejó de llorar cuando le echaron agua. Recién allí sintió alivio. Cuando quedó desnudo por completo, la magnitud del desastre se hizo evidente. Quemadura general de 3er grado. Al enterarse del accidente, mis padres fueron de inmediato al hospital. Allí lo encontraron en el más lamentable estado.
temblaba de dolor. Mi madre no resistió, cayó desmayada, y mi padre juró, se jodieron, lo pagarán caro. Sabía que me mataría al llegarse a enterar de la verdad. Empaqué mis cosas y me fui lejos, donde mi abuelo. Una semana después regresé a la fuerza. La conciencia no me dejaba vivir. Mi madre, que siempre había llorado por mí, se mostraba dura. ¿Qué le has hecho al pobre muchacho? Tu padre se lo llevó de emergencia. Ahora está en Lima. Por primera vez, deseé la muerte. Semanas después volvió a casa. Permanecía la mayor parte del día metido en su habitación. Leía y leía. No salía para nada. Un día el médico que lo trató en Lima vino a visitar nuestras legendarias ruinas. Y de paso llegó a casa. A Pablo le faltó patas para ir a recibirlo. ¿Cómo te sientes, campeón? ¿Estás bien? Y él, más o menos, doctor. Como el médico quedó fascinado por el comportamiento de Pablo, le propuso, si quieres vamos a Lima, ahí te hago un par de operaciones y te pago el estudio. La familia lloró por su partida. Yo sentí en el corazón ansias de morir. 12 años después, en Navidad, un hombre desconocido llegó a casa. Toda la familia se paralizó. Él sacó una quena de su maletín y para identificarse tocó El Cóndor pasa. Mi madre lo reconoció de inmediato. Lloró como el día en que partió. Mi padre recién supo quién era el que le mandaba mensualmente sobres con dinero y cuando estuve al borde del llanto, él me abrazó. No llores, hombre, estamos para perdonarnos. ¿Acaso no somos hermanos? Además, gracias a ti, soy el que soy. Nunca sentí un abrazo más cálido como el de mi hermano Pablo. Ha sido el cuento El hermano Pablo de Abraham Prudencio. Nos veremos en una nueva oportunidad aquí en Lecturas Ancashinas. Hasta la siguiente ocasión.